Buenos días, jóvenes. Buen día, profe. Hola, saludos. Bueno, ya ustedes saben, pero les quería recordar que mañana es la segunda prueba parcial, ¿verdad? Entonces, en el horario que está aquí, se supone que dice que es el 7, ¿verdad? O sea, mañana viernes, y se evalúan los capítulos 16 y 17. Eh, yo creo que a partir de aquí las pruebas abren a las 3 de la tarde, ¿verdad? Según entiendo en según lo que establece la carta al estudiante, que la estaba revisando ahora y dice que sí que abren, dice a las 3 p.m. y cierran a las 9 de la noche. Realmente no sé si esto lo extendieron más, eh, no recuerdo, pero sí sé que abren a las 3. Bueno, eh, hoy quiero terminar de ver unos detalles del tema de ondas estacionarias que se me quedaron por ahí. Digamos que no los cubrí, es algo rápido de hacer un problema. Y luego pasamos al material del capítulo de temperatura, que pues el capítulo de temperatura no es tan extenso, pero quiero terminar ¿cómo se dice? Afinar algunos detalles de algunos problemas que he visto que salen por ahí en la plataforma varias veces. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. No. Los que me han hecho apelaciones, las tengo, o sea, ya le he ido contestando a algunos estudiantes, ¿verdad? Tengo otras por ahí que tengo que verlas eh, para contestarles, ¿verdad? Bueno, lo que nos falta de ver de este capítulo del 17, es el asunto de la resonancia, que ya yo se los había comentado a ustedes, eh, pero vamos a hacer un problema de eso. Eh, digamos que la resonancia, yo les había dicho que es cuando se igualan dos frecuencias, una correspondiente a los modos normales de un sistema que puede oscilar con un movimiento armónico simple y otra frecuencia que es dada por un aparato o un dispositivo que es el que produce la fuerza que llaman la fuerza impulsora. Okay, entonces, en el caso de la resonancia, vamos a ver cómo lo decimos de forma que quede lo más claro posible. La resonancia puede ocurrir en cuerdas, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen ondas estacionarias o pueden ocurrir en columnas de aire. Entonces, por ejemplo, en el caso de las columnas de aire y en las cuerdas estiradas, hay una serie infinita de modos normales. Eh, de acuerdo, entonces cada modo, recuerden que corresponde a la serie n igual a 1, 2, 3. Ok, para cada uno de esos modos hay una frecuencia, ¿verdad? Es decir, n lo contabilizo en 1, comienza en 1, 2, 3, y asociado a cada uno de estos está la frecuencia F1, que es la frecuencia fundamental, la F2, que es el segundo armónico, la F3, que es el tercer armónico. Entonces, esto constituye una serie, dice ahí, infinita. Entonces, ¿cuándo ocurre el fenómeno de la resonancia? Bueno, cuando aplicamos una fuerza, ¿verdad? A ese sistema que varía periódicamente, que hace que varíe periódicamente, o sea, que haga un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? De tal manera que esa fuerza que se aplica a un oscilador, ¿verdad? Este, lo que hace es que lo pone a oscilar con una frecuencia igual a la frecuencia de la fuerza aplicada.
sea, aquí lo que queremos es igualar esas frecuencias. La frecuencia de la fuerza aplicada con la frecuencia de un modo normal. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que se da el fenómeno de la resonancia. ¿Ok? Entonces, aplicamos una fuerza que varía periódicamente a un sistema que puede oscilar, de tal manera que se fuerza o se obliga, digamos, a este oscilador a oscilar con una frecuencia que sea igual a la frecuencia de la fuerza aplicada. ¿Ok? Y esa frecuencia de la fuerza aplicada le llaman también la frecuencia impulsora, ¿verdad? Y ese movimiento, pues le dicen una oscilación forzada. Es decir, en términos sencillos, tenemos una cuerda, ¿verdad? Por ejemplo, que está pegada a un punto fijo y el extremo libre de la cuerda se conecta a algún mecanismo que produce una vibración, una especie de vibrador. ¿Ok? Y ese vibrador usted lo puede encender y tiene un mecanismo para regular la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ese vibrador está pegado a su vez a la cuerda del extremo libre y la cuerda también está tensa para que las ondas que se generen ahí sean ondas estacionarias. Entonces, ¿qué pasa? La cuerda no vibra es decir, con su propia frecuencia, sino que se ve obligada a adquirir la frecuencia del dispositivo que genera la vibración. Entonces ahí es donde decimos que la frecuencia de la fuerza impulsora, o sea, el aparato que produce el movimiento oscilatorio, eh, obliga a la cuerda, por decirlo de alguna manera, a que entre en una oscilación que tiene la misma frecuencia que el aparato. Esa es la idea. Y entonces cuando eso ocurre, decimos que hay resonancia. Igual es el mismo fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando estamos impulsando a un niño en un columpio, ¿verdad? No sé si han visto que cuando llevamos a un chiquito ahí al parque, ¿verdad? Lo comenzamos a impulsar con cuidado, ¿verdad? De acuerdo, con cierta fuerza, ¿verdad? No mucho, de manera de que él entra en una oscilación y simplemente, ¿qué vemos? Que la persona que lo está impulsando, ¿verdad? Lo que hace es que lo espera que llegue donde están las manos de él, porque ya tiene, es decir, ya logró entrar en resonancia, ¿verdad? Es decir, la fuerza que aplicamos es tal que ya él tiene una frecuencia de manera de que llega hasta donde está la persona que lo está impulsando y lo vuelve a impulsar. Entonces, ese es un fenómeno de resonancia mecánica, ¿de acuerdo? En este caso, el fenómeno lo estamos viendo para el caso de cuerdas o para el caso de los tubos, de los tubos que se propaga una onda de aire que se expande por el tubo. Entonces ahí también hay resonancia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los altavoces, digamos, yo puedo tener un dispositivo que tiene un altavoz que produce una onda, ¿verdad? Que se expande. Y aquí al lado, a la pura par del altavoz, le pongo un tubo. Ese es un problema típico digamos, de los que aparecen ahí en la plataforma. Entonces, este es el altavoz, este es el amplificador, que es el que le podemos cambiar la frecuencia, ¿verdad? Por aquí tiene una perillita para hacer el cambio. Y la onda, digamos, el sonido, se propaga, digamos, a lo largo del tubo. Y este es un tubo abierto. Vean que está abierto en ambos extremos. ¿Ok? Y entonces, lo que va a pasar es que ocurre también el fenómeno de resonancia, es decir, el aire dentro del tubo se ve obligado o se ve forzado, ¿verdad?, a vibrar con la misma frecuencia eh, de la fuerza impulsora, que en este caso es provista por el altavoz. ¿De acuerdo? Es decir, el tubo está lleno de aire, pero hasta que no se le acerca el altavoz y comienza a emitir esa onda, ¿verdad?, sonora, hasta ese momento el aire que está dentro del tubo todavía no ha experimentado ningún efecto, ¿verdad? Pero enseguida que el altavoz comienza a emitir esa onda, entonces el aire dentro del tubo se ve forzado a oscilar con la misma frecuencia de la, del,
que emite el altavoz, ¿verdad? Y que es puesta aquí en el amplificador. Entonces, eso es un fenómeno también de resonancia, se llama resonancia, también es un fenómeno de resonancia, ¿verdad? Es decir, pero en este caso, aplicado a una onda sonora, ¿verdad? Entonces, es el mismo caso de la cuerda. También podría ser que en lugar del tubo le pongan una cuerda, ¿ok? Una cuerda que esté entre dos extremos fijas, ¿ok? Es el otro caso, ¿verdad? Tienen la longitud L, ambos puntos son fijos, ¿ok? Y entonces en lugar del tubo, se quita el tubo y se pone una cuerda tensa, o sea, una cuerda que tiene una tensión dada, ¿verdad? Que es conocida, y se prende nuevamente el amplificador, se le pone una frecuencia, que es la frecuencia del equipo, ¿de acuerdo? Y esa frecuencia comienza a incidir, esa onda sonora comienza a incidir sobre la cuerda, de tal manera de que en un momento dado puede ser que genere un patrón así, es decir, que ponga la cuerda a hacer esto, por ejemplo. En este caso sería frecuencia fundamental, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es frecuencia fundamental? Porque solamente se ve un antinodo, ¿verdad? Y dos nodos. ¿Ok? Entonces, recuerden que esto es el antinodo, ¿verdad? Que es la amplitud máxima, y estos son los nodos, que son las amplitudes cero. ¿Ok? Entonces, también es un experimento, ¿verdad? Es decir, no se necesita un vibrador pegado directamente a la cuerda, como se hace en el laboratorio, sino que un dispositivo que emita una, una onda sonora, ¿verdad? Con cierta frecuencia, puede poner la cuerda, puede hacer que la cuerda entre en oscilación, ¿verdad? Y en este caso, la frecuencia del aparato se iguala con la frecuencia fundamental. ¿Ok? Y entonces podemos calcular algún parámetro que nos pidan, qué sé yo, la longitud de la cuerda, eh, puede ser en este caso la velocidad del aire o la velocidad del pulso en la cuerda, ¿verdad? Es decir, depende de los datos que le den. Pero entonces, estos son ejemplos de situaciones donde ocurre resonancia. Ok, entonces, en este caso, de ahí es el caso en donde hay resonancia cuando se hace oscilar una cuerda, ¿verdad? Que está estirada. Eh, entonces, para resumir esto, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que un tubo, ¿verdad? Un tubo o cualquier sistema de modos normales puede forzarse a oscilar con cualquier frecuencia. Y entonces se presenta una respuesta del sistema, una respuesta máxima que se llama resonancia, ¿verdad? Y eso ocurre cuando la frecuencia impulsora es cercana a una de las frecuencias del modo normal del sistema. Entonces vean que el tubo es un sistema que tiene diferentes modos normales. La cuerda es un sistema que tiene diferentes modos normales. Y si utilizamos algún mecanismo externo, un vibrador o un amplificador, podemos hacer que ese tubo, esa cuerda, adquiera una frecuencia que sea igual a la de la fuerza impulsora. ¿Ok? Y entonces eso se llama resonancia. ¿De acuerdo? Entonces hay problemas de eso en la plataforma. Vamos a hacer uno para, digamos, ver cómo se... Un ejemplo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ok. No, Bueno, señor. entonces eh, voy a borrar por aquí. El Serway tiene muy poquito de esto. Tiene una sección muy, muy resumida. Digamos, me refiero a la 10ª edición. Si alguno tiene acceso al Sears, este material que les estoy explicando ahora, lo tomé de ahí, por si quieren leerlo directamente del Sears. Está en el capítulo 16, eh, creo que era la sección 16.5. Entonces ahí el Sears lo amplía mucho mejor. De hecho, de ahí fue que cogí el resumen que ahora les estoy diciendo. Y por ahí yo sé que el Sears ya lo andan en PDF, ya lo tienen por ahí, pero es una edición ya bastante viejilla, ¿verdad? Ok, entonces este problema también es del Sears. Es un problema de los que están propuestos. Es el problema 1632.
que está en la página 545. El problema dice así, un tubo cerrado por un extremo. Recuerden que vimos dos tipos de tubos, ¿verdad? El tubo abierto por ambos extremos y el tubo cerrado por un extremo. Al tubo cerrado por un extremo también le dicen tubo semiabierto. Entonces, la notación cambia, ¿verdad? En la redacción de las preguntas. Entonces, si le dicen semiabierto, pues tenemos que entender que se trata de un tubo cerrado por un extremo. ¿Ok? Entonces dice, este caso dice un tubo cerrado por un extremo de longitud ajustable, ¿verdad? Se encuentra cerca de un alambre de 85 centímetros y 7.25 gramos, que está sometido a una tensión de 4110 newton. Entonces, la figura, la situación es esta, es un tubo que está cerrado por un extremo y está cerca de un sistema que tiene una cuerda tensa que está fija entre sus extremos, ¿verdad? Pareciera. Ahorita terminamos de leer. La tensión es 4110 newtons. La longitud del alambre son 85 centímetros. Y la masa del alambre, que la llamo M minúscula, son 7.25 gramos. Y dice que la longitud de este tubo es ajustable. ¿Qué significa que es ajustable? Bueno, es como una especie como de, como el caso de no sé cómo se llama este aparato, este instrumento de música, es como una trompeta, pero que tiene como un tubo que se desliza. No, ahora mismo no sé el nombre. Trombón. Un trombón, correcto, sí, que cuando la persona que lo está tocando no solamente sopla, sino que también desplaza o mueve esa guía, ¿verdad? Que tiene como una U. Entonces, a eso se refiere aquí. Es un tubo que se puede variar moviéndolo, ¿verdad? Tiene una guía corrediza y eso hace que la longitud cambie. Okay, entonces, bueno, dice, bueno, le dan todos esos datos, le dice, usted desea ajustar la longitud del tubo, ¿verdad? De manera que cuando produzca sonido a su frecuencia fundamental, ¿verdad? Ya le está diciendo, cuando produzca sonido a la frecuencia de F1, este sonido haga que el alambre, este otro sistema, que el alambre vibre en su segundo sobretono. El alambre tiene que vibrar en el segundo sobretono. ¿Ok? Con una amplitud muy grande. Y entonces le preguntan de qué longitud tiene que ser el tubo. O sea, imagínense que es algún instrumento de música, ¿verdad? No sé. O puede ser que aquí haya algún tipo de amplificador, como ese que vimos ahora, ¿verdad? Algún altavoz que le esté enviando sonido al tubo. Y este sistema, la cuerda tensa, está cerca. Entonces, este está en la frecuencia fundamental y este hay que llevarlo a las condiciones tal que haga que el alambre vibre en el segundo sobretono. Recuerden que aquí hay una notación de armónicos y sobretonos, ¿verdad? Entonces, cuidado. Segundo armónico, tercer armónico, ¿verdad? El primer armónico no lo llaman así, sino que le dicen frecuencia fundamental. Y a partir del segundo armónico le comienzan a hablar de los sobretonos. Ok, entonces, la frecuencia fundamental en el caso del tubo es n igual a 1. Y en el caso del alambre, ¿cuál sería el segundo sobretono? ¿N igual a qué? El segundo sobretono es igual a N igual a 3. ¿Ok? Entonces, ahí hay que usar N igual a 3. Entonces, como necesitamos que ocurra el fenómeno, o sea, se va a dar el fenómeno de la resonancia, que decimos que la frecuencia 1, la frecuencia fundamental del alambre, tiene que ser igual a ¿quién? A la frecuencia 3 de ¿quién? Del tubo. Ah, no, lo dije mal. La frecuencia 3 del alambre
Tiene que ser igual a la frecuencia 1 del tubo, la fundamental del tubo. Ahora sí. ¿Está bien? Hasta ahí está claro esto. Ok, entonces, para el caso del tubo, pues esto sería 1, n igual a 1 por v, dividido entre ¿qué? Entre 4L del tubo. ¿Por qué estoy poniendo un 4 ahí? Porque es el caso de un tubo que está cerrado por un extremo o es semiabierto. Si le hubieran dicho que es un tubo abierto, entonces aquí cambiamos el 4 por un 2. ¿Ok? Y de este lado, ¿qué tendría? La frecuencia del alambre. ¿Cómo calcularía la frecuencia? N, que sería el 3, por la velocidad de la onda expansiva en el alambre, que no es la misma que la del sonido en el aire, ¿verdad? Cuidado. Es decir, aquí se genera el patrón este en igual a 3, que sería algo así. Y aquí sería 3, en el alambre sería 3V del alambre, entre 2L la longitud del alambre, para no confundirla con la longitud del tubo. ¿Y cómo calculo la velocidad del alambre? Pues vean que depende del medio elástico. La velocidad del alambre, me dieron la tensión, ¿verdad? Entonces yo puedo usar la fórmula de la raíz, que serían 4110 newtons entre el mu. Y el mu lo puedo calcular porque me están dando la longitud del alambre y la masa. Entonces la masa serían 7.25 gramos. Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3 para que queden kilogramos. Y la longitud del alambre sería 0.85 metros. Entonces ahí tengo el mu. Entonces ese mu, 7.25 por 10 a la menos 3, entre 0.85, eso a mí me da 8.53 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Y eso vengo y lo meto aquí, 8.53 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Y ya puedo calcular la velocidad del alambre. Vean que la incógnita que nos están pidiendo, que no lo puse nunca, es esta, ¿verdad? La longitud del tubo es lo que nos están pidiendo que calculemos, ¿verdad? ¿A cuánto hay que ajustarla para que esas dos frecuencias sean iguales, ¿verdad? La frecuencia fundamental del tubo sea igual al segundo sobretono del alambre. Y entonces de ahí yo calculo esa velocidad que me da 694. Esa es la velocidad de la onda en el alambre. Y ya la puedo sustituir aquí. Porque tengo ya la velocidad, tengo la longitud del alambre. De este lado uso la velocidad del sonido. Se supone que si no me dicen nada es 343 o 344. Y de ahí ya puedo sacar la longitud del tubo. Porque aplicando esta fórmula, ¿verdad? La que tengo aquí al lado izquierdo, sería entonces 3 por 694 dividido entre 2 por 0.85 y esto es igual a la velocidad del sonido. Yo usé aquí 344. Si no le dicen una temperatura, o sea, si no le especifica una temperatura, es porque quieren que usted use 344 o 343. ¿Ok? Y aquí sería 4 por el L del tubo. Y ya de ahí lo puedo despejar. A mí me da que la L del tubo es 7. Ponerlo aquí arriba. La L del tubo me dio 7.02 por 10 a la menos 2 kilogramos, metros. Que esos son 7.02 centímetros. Esa es la longitud que tiene que tener el tubo, ¿verdad? Pareciera que es un instrumento de viento, ¿verdad? Por las dimensiones de la longitud del tubo. Pero igual, es decir, aquí no le especifica
el problema podría tratarse también de algún tipo de instrumento en el laboratorio, ¿verdad? Que, de algún tubo, ¿verdad? Ajustable, que también los hay, ¿verdad? Que se colocó o se puso en contacto con algún altavoz, ¿verdad? Que produce una onda sonora, ¿verdad? Esto sí se puede hacer en el laboratorio, ¿verdad? Es decir, eh, con un tubo, con agua también, o con y una cuerda, ¿verdad? Y algún mecanismo que produzca una vibración, ¿verdad? Ok, entonces esa es la longitud del tubo. Si le dijeran, hay veces en las preguntas de la plataforma le dicen que calcule la longitud de onda. Vean que en este caso, para ambas ondas estacionarias, porque lo que se forma aquí es una onda estacionaria, ¿verdad? Y lo que se forma aquí es una onda estacionaria. Entonces le pueden decir que calcule la longitud de onda. Son distintas las longitudes de onda, puesto que las velocidades son distintas, ¿verdad? Recuerden que la V se calcula como lambda por F, ¿verdad? Entonces, si le dijeran que calcule la longitud de onda, pues es distinta la de la onda sonora a la de la cuerda, ¿verdad? Pero siempre se calculan como V entre F, ¿verdad? Pasando a dividir la F de aquí. Aquí yo uso la V del alambre para el caso del alambre y uso la velocidad del sonido para el caso del tubo. Lo que sí es que habría que volver a calcular la frecuencia, ¿verdad? Es decir, habría que venir y calcular la frecuencia aquí primero. Tengo los datos, ¿verdad? Y calcular la frecuencia aquí para sustituirla en esta forma. Entonces también le pueden pedir eso, ¿verdad? Que calcule la longitud de onda. Entonces no se les olvide que son distintos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, Pues, señor. eh, Profe, dígame. no, digamos que, por ejemplo, tú, ¿verdad? Tiene que tener esas frecuencias que son así como exactas, ¿verdad? Como cuantizadas. Sí. Pero digamos, si es un tubo muy pequeño, también se ajusta, digamos. Es como muy Eh, exacto. sí, digamos, ya eso serían los detalles propiamente, digamos, del montaje, ¿verdad? Pero esto es perfectamente posible, ¿verdad? Que la longitud del tubo sea de 7.2 centímetros, ¿verdad? Es decir, en el laboratorio usan un tubo que es como el tubo de una sombrilla, no sé, la varilla de la sombrilla, que tiene otra metida por dentro. Entonces, en el laboratorio tienen un tubo así que se puede mover, libre de fricción, y se puede ajustar para que los dos sistemas entren en resonancia. Entonces, el que está produciendo la onda sonora ¿cómo se llama? Y el tubo en cuestión. Entonces, hay, ¿cómo le digo? Un aparato para medir la frecuencia, de tal manera de que se igualan las frecuencias. Es decir, usted puede ver la frecuencia del amplificador y puede ver la frecuencia del instrumento que está conectado al tubo o a la cuerda, ¿verdad? Es decir, es decir, para verlo en el laboratorio tiene mucho detalle experimental, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo por un problema, ¿verdad? Es decir, a través de un problema. Entonces, quizás le falta, lo que sería bueno, quizás es ver el experimento en cuestión, ¿verdad? Algo para uno terminar de clarificar la situación. Pero la esencia es que en la redacción del ejercicio o del problema le van a decir o le van a sugerir que las frecuencias son iguales. Entonces uno tiene que igualar la frecuencia que le den, la fundamental de un lado, o la frecuencia del segundo armónico, o del tercer sobretono, la que sea. Para eso uno tiene que conocer el n con la otra frecuencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, vamos a hacer otro, que tengo por ahí de un examen viejo, tal vez para tratar de clarificar esto un poco más. Anda por ahí un problema de un diapasón que está hecho en el libro, en la 10ª edición por lo menos aparece para que le eche un ojo. Es decir, es un tubo que tiene agua como una probeta
y encima le ponen un diapasón. Entonces, ustedes saben que los diapasones se usan para afinar pianos, ¿verdad? O instrumentos musicales, porque precisamente el afinador lo que quiere es escuchar la frecuencia, ¿verdad? La gente que afina guitarras, bueno, hoy en día hay un aparato que lo hace, pero la gente de hace muchos años, eh, los afinadores artesanales, ¿verdad? Esos afinan a pura oreja, ¿verdad? Entonces, eso lleva años de práctica, ¿verdad? Entonces, hay un problema de un diapasón que emite una frecuencia. Entonces, el nivel del agua comienza a descender en el tubo. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? En este caso, se está cambiando la longitud, como en el caso del tubo. Aquí el tubo es que se ajusta. En el caso de la probeta es que tiene abajo una llave que la abren y puede descender el nivel del agua. Entonces le piden la longitud de la boca del tubo, por donde entra la onda, al nivel del agua. Está hecho en el libro, ¿verdad? Para que le echen una revisadita, porque por ahí me he encontrado de que hay par de preguntas de eso en la plataforma, ¿verdad? Por aquello que le apareciera a uno. Bueno, vamos a hacer otro. Este es un problema de un examen viejo, ¿verdad? Del segundo semestre del 2019. Y es el problema número 5. Entonces, el problema le da los siguientes datos. Le dice que la cuerda de cierto instrumento musical mide 75 centímetros de longitud. Entonces, el L de la cuerda son 75 centímetros. Aquí es importante que usted distinga la L del tubo y la L de la cuerda, ¿verdad? Porque es el problema clásico, que no las vaya a confundir, ¿verdad? Entonces dice que mide 75 centímetros de longitud y tiene una masa, que en este caso yo la hago minúscula, que es de 8.75 gramos. ¿Por qué la hago minúscula? Porque también hay el famoso sistema de la cuerda que está pegado a una polea, no sé si ya hicieron un problema de esos, y aquí hay un bloque colgando. Ok, entonces la cuerda tiene masa M y el bloque tiene masa M. Entonces ese es el otro caso en donde no hay que confundir las masas, ¿verdad? Por eso es que yo siempre la hago minúscula aquí para recordar que es la masa de la cuerda, que es mucho menor. Bueno, no sé si eso ayuda mucho, pero digamos, a mí me ha evitado confundir las masas, ¿verdad? Porque a veces tiene uno la masa de la cuerda y la masa del bloque. Y resulta que, eh, eh, ¿cómo se dice? Inconscientemente usó la que no era. Ok, entonces, bueno, le dan esos datos de la cuerda. Dice, se utiliza, dice la cuerda de cierto instrumento con esos datos, se utiliza, dice, en una habitación donde la rapidez del sonido, la velocidad del sonido son 344 metros sobre segundo. Dice, determine, parte A, la tensión a la que se debe ajustar la cuerda, la FT, a la que se debe ajustar la cuerda, de manera que cuando vibre en su tercer armónico, produzca un sonido cuya longitud de onda sea de lambda igual 0.765 metros. Entonces le pide la atención ahí, ¿verdad? Bajo esas condiciones, que la cuerda vibre en el tercer armónico y que su longitud de onda sea de 0.765 metros. Entonces la parte B le dice la frecuencia que produce la cuerda en su modo fundamental. La frecuencia que produce la cuerda en su modo fundamental. O sea, le está pidiendo la F1, ¿verdad? Ya le dijo la palabra fundamental.
¿Ok? Bueno, entonces este puede ser un problema de marque con X, porque no es tan largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos la tensión ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Vean que aquí se trata del caso de una cuerda, ¿verdad? Y no le está diciendo que haya un tubo, ¿verdad? Por lo menos la redacción no lo sugiere. Bueno, sí, hay un instrumento musical, corrección. Ok. Bueno, entonces yo aquí podría utilizar eh, la velocidad como la raíz de ft, de ahí es que voy a sacar la tensión entre mu, ¿verdad? Y vean que es el caso de la cuerda que está sujeta entre dos paredes, ¿verdad? Entre dos puntos fijos. Es el problema de ondas estacionarias con condiciones de frontera, ¿verdad? O sea, un extremo de la cuerda está en cero y el otro está en L. Entonces, yo puedo utilizar aquí esta fórmula. Lambda n es igual a 2L entre n. Y las frecuencias, yo sé que están cuantizadas, ¿verdad? Fn es igual a n por F1. Entonces, el problema no lo dice, la redacción no lo sugiere, eso es lo único que estoy viendo aquí, ¿verdad? Pero digamos, lo que uno esperaría aquí es que las ondas estacionarias, voy a anotarlo aquí, las ondas estacionarias en el aire, dentro del tubo, ¿verdad? Y en la cuerda, tienen la misma frecuencia. Pero si la redacción no lo sugiere, es decir, leyendo el problema, no se le ocurre a uno que está el fenómeno de la resonancia implícito en el problema, ¿verdad? Es decir, volviendo a leer el problema, ¿verdad? No veo que haya algo que lo sugiera. Dice, la cuerda de cierto instrumento musical tiene una longitud de tanto y una masa de tanto. Se utiliza en una habitación, dice, donde la rapidez del sonido es 344. Y luego le dice que calcule la tensión a la que se debe ajustar la cuerda, de manera que cuando vibre en su tercer armónico produzca un sonido cuya longitud de onda sea de 0.765 metros. Ok, bueno, aquí la idea es que hay que usar el hecho de que las frecuencias tienen que ser iguales. Ok, entonces calculamos el mu de paso porque lo necesitamos, ¿verdad? Es la masa de la cuerda que son 8.75 gramos, dividido entre 1000 para pasarlo a kilogramos. Ya esto está en kilogramos y abajo la longitud es 75, lo divido entre 100 para tenerlo en metros. Y ahí tengo el mu. Ese mu a mí me da 1.17 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. Ok. Y lo que tengo que hacer ahora es despejar la tensión de aquí, ¿verdad? Que sería B cuadrado por mu es igual a FT. Para despejar la tensión, ¿verdad? Porque es lo que me están pidiendo. Ya tengo el mu, ¿cómo calculo la velocidad? ¿Cómo calcularía la velocidad? Vean que me está diciendo que esto es en las condiciones del tercer armónico. Entonces yo utilizo esta fórmula. Para el tercer armónico, lambda 3 es igual a ¿quién? A 2L entre 3. Y la L yo la tengo porque es 0.75 metros. Entonces de ahí yo puedo sacar, más bien despejar lambda. Bueno, sí, ya aquí está despejado. Sería 2 por punto 75, ¿verdad? Dividido entre 3. Y ahí tengo lambda. Esa lambda a mí me dio 0.5. ¿Y ahora qué hago? Necesito la velocidad, pero recuerden que también V es lambda por F. Ok, y de ahí yo despejo
la F, para el tubo, ¿verdad? Entonces esa F sería entonces 344 metros sobre segundo dividido entre ¿quién? Entre 0.765 metros. Y eso me da, esa frecuencia me da 449.7 Hz, que serían 450, ¿verdad? Hertz. Ok, pues vean que ya he calculado el mu, ¿verdad? Necesito la tensión, pero necesito calcular, ya tengo el mu, pero necesito la velocidad. Entonces me voy al caso del tubo, ¿verdad? El instrumento que está produciendo la onda sonora, ¿verdad? Y entonces calculo la frecuencia, apoyado en que está vibrando en el tercer que está en el tercer armónico, ¿verdad? Y con eso saco la frecuencia. Y ahora sí, con esa frecuencia calculo la velocidad, porque tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces ahora la velocidad es, voy a hacerlo, voy a borrar por aquí. Entonces la velocidad sería, como las frecuencias son las mismas, ¿verdad? Entonces ahora la velocidad es el lambda, que son 449.7 Hz, lo multiplico por la frecuencia. Y esa frecuencia es, por el lambda, y ese lambda es 0.5. Y ahí tengo la V en la cuerda, ¿verdad? Esa V me da 224.8 metros sobre segundo. Y ahora ya lo puedo, ya la tensión la puedo calcular aquí, ¿verdad? Porque sería entonces 224.8 metros sobre segundo cuadrado, elevado al cuadrado, por el lambda. Perdón, por el mu, que es 1.17 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. Y ahí tengo la tensión. Esa tensión me dio 591 newtons. Entonces, leo el problema nuevamente para ponernos en contexto. La parte que piden dice, determine la tensión a la que se debe ajustar la cuerda de manera que cuando vibre en su tercer armónico produzca un sonido en el tubo, ¿verdad? Cuya longitud de onda sea de 0.765 metros. Entonces vean que yo necesito sacar la tensión de aquí, ¿verdad? Ya yo la despejé. El mu no hay problema. La confusión aquí quizás es la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces para eso yo utilizo la longitud de onda. Esa longitud de onda es 0.5 ¿para quién? Para el tubo, no, para la cuerda. Porque me está diciendo que la cuerda está vibrando en su tercer armónico. Ok, entonces esa longitud de onda es de quién? De la cuerda. Ok, ahora necesito la velocidad. ¿Cómo hago con la velocidad? Bueno, con la longitud de onda que ya yo calculé, perdón, con los datos que me dan del tubo, ¿verdad? Porque me dice que la velocidad del tubo es, la velocidad del sonido es 344 y la longitud de onda es 0.765, con eso calculo la frecuencia. Y como se supone que el sistema está en resonancia, cuerda y tubo, pues entonces esa frecuencia tiene que ser también la frecuencia de la cuerda, ¿verdad? Entonces ahora sí vengo y la uso aquí. Y entonces ya tengo el lambda, que es 0.5, y tengo la frecuencia, que es la misma, porque se supone que por esto, ¿verdad? Son las mismas, hay resonancia, y entonces ya de ahí tengo la velocidad. Y es lo que uso aquí para calcular la tensión. Okay. Y la parte B te dice que calcule, dice la frecuencia que produce la cuerda en su modo fundamental. La frecuencia que produce la cuerda en su modo fundamental. ¿Qué será eso? Es calcular la frecuencia fundamental, ¿verdad? Pues aquí es usar esto. Fn en su modo fundamental es F3 es igual a 3F1. Eso es lo que le está diciendo. La frecuencia que produce la cuerda en su modo fundamental. Entonces, de ahí despejo F1. Es F3 y la F3 ya la tengo. Es 449
0.7 Hz dividido entre 3. Y esa F1 es para la cuerda. ¿Y eso es cuánto? A mí me da 150 Hz. ¿Okay? Y ahora ya puedo calcular la longitud de onda. No me lo están pidiendo, pero una tercera, digamos, una opción C sería halle la longitud de onda en la cuerda. ¿Verdad? Ah, bueno, ya la tenemos, 0.5. No, halle la longitud de la onda en el tubo, perdón. Esa es la que faltaría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la calcularíamos? Con V igual lambda por F. Entonces, lambda sería U entre F. ¿Cuál V uso? De la velocidad del sonido en el tubo, 344. Entre la frecuencia, ¿cuál? Sería la frecuencia en el tubo. ¿Y la fecha se hemos usado o no? ¿Cuál sería? ¿150 o 449? Ya le digo, sí, 400. Sí, 449, porque esta es la de la cuerda, ¿verdad? Entonces aquí serían 449.7, ahí tendría la longitud de onda en el tubo, ¿verdad? Está bien. Vean que estos problemas no son no son complicados, pero sí hay que tener cuidado a la hora de manipular los datos, no confundir masas, no poner la frecuencia en la fórmula que no corresponde, ¿verdad? Por eso es que hay que identificar bien qué corresponde son siempre dos sistemas, ¿verdad? La cuerda y un tubo, o algún otro sistema que entren en resonancia, las frecuencias se igualan y ver qué datos conoce uno de un sistema y qué datos conoce del otro, para entonces despejar lo que le estén pidiendo. Profe, Sí. es que, por ejemplo, en esos problemas, bueno, nos ponen ahí condiciones si están en la tercera frecuencia o en la segunda o así, pero hay alguna forma. No le oí nada porque pasó una moto, esas que dejan a uno sordo. ¿Qué me decía, perdón? No, que digamos, por ejemplo, en esos problemas a uno le ponen, ¿verdad? Que si están en esta frecuencia o en esta frecuencia, la Sí. fundamental, en la que sea, pero hay alguna forma de que estando, por ejemplo, en la frecuencia fundamental, hay alguna variación que haga que pase de la frecuencia 3 o a la 4 o a la 2 o así. No, o sea, la resonancia es simplemente que las frecuencias se igualan. Entonces, digamos, usted va a trabajar con una frecuencia que es la misma para ambos sistemas. Es decir, no se la van a cambiar. Salvo que le presenten una situación nueva en donde esté oscilando en otro modo normal. Pero si no, las frecuencias van a ser iguales. Entonces aquí la longitud de onda sería con la frecuencia, con la de 449, ¿verdad? Entonces eso daría 344 dividido entre 449. Y eso da 7 puntos. Ah, pero es que ya se la dan, ¿verdad? Es que ya la habían dado, sí. O sea, ya la dan la longitud de onda de la cuerda. Yo la estaba calculando y es un dato, ¿verdad? Es un dato del problema. Entonces esto da precisamente 0.765, ¿verdad? Porque el problema ya lo decía. Sí. Ok. Bueno. Bueno, la otra cosa que les iba a comentar, ya para ir terminando con esto, es los patrones que se forman en los tubos. Bueno, ustedes, como el examen es en esta modalidad, no importa porque usted tiene el material a la mano suya, ¿verdad? Lo puede consultar. Pero hay preguntas en la plataforma que están basadas en las figuras de las columnas, de las ondas en columnas de aire.
Entonces hay que, digamos, tener ese dibujito a mano para consultarlo, ¿verdad? En el caso de tubos abiertos, ahí el libro creo que le da los 3 patrones, los primeros 3, ¿verdad? Que es el caso este es el caso de tubos abiertos, ¿verdad? Por ambos extremos. Entonces, saberse, bueno, tener a mano estos patrones, ¿verdad? Porque algunas veces le dan la figura, ¿sí? Y se las dan muy parecidas. Entonces, esto es aprenderse la... Uy, lo estoy haciendo aquí. El otro es aquí. Aprenderse estas figuras, ¿verdad? Porque son dibujos bien... O sea, bien específicos y hay veces se los dan incompletos. Entonces, es ahí donde está el detalle, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, en el caso de n igual a 1, que es el primer armónico, ¿cuántos nodos hay ahí? 1. Recuerden que el nodo es amplitud 0, ¿verdad? ¿Y cuántos antinodos? El del extremo izquierdo y el del extremo derecho, ¿verdad? Entonces, la figura hay veces se la dan cortada, ¿verdad? Se la dan así, sin este pedazo. Entonces, lo ponen a pensar, ¿verdad? Entonces, esas figuras de ahí, de esas preguntas, hay que compararlas bien con estos patrones, a ver con cuál se parece o en cuál se diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un antinodo, otro antinodo, y aquí hay 2 nodos. Entonces ese es el segundo armónico, n igual a 2, que se compone de 3 antinodos y 2 nodos. Y así para el tercer armónico. Entonces, ¿cuántos nodos habría en el tercer armónico? 1, 2, 3. ¿Y cuántos antinodos? Son todas las aberturas, ¿verdad? Estas que vemos aquí. Entonces, cuidado, porque hay veces le cortan un pedazo y lo ponen a que usted decida, ¿verdad? O que escoja cuál es la figura correcta. Entonces, mejor tenga a mano estos patrones, si no se los aprende de memoria, mejor téngalos a mano para que usted los compare, porque algunas preguntas de la plataforma son preguntas de simplemente identificar esos patrones, ¿verdad? Entonces, pues saber eso, ¿verdad? Que en el caso de tubos abiertos, este es el primer armónico, ¿verdad? Este es el segundo armónico y este es el tercer armónico. Y en el caso de los tubos cerrados, no los voy a hacer, pero entonces la notación cambia. Es decir, para los 3 tubos, ya ustedes saben que está cerrado por un lado, o son semiabiertos, ¿verdad? Entonces, este es el primer armónico, ¿verdad? Pero el segundo, ya ese no le llaman segundo armónico, sino que le llaman tercer armónico. Y el tercero ya no le llaman tercero, sino que le llaman ¿cómo? El quinto armónico. ¿Por qué les dicen así? Porque aquí la secuencia es n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, es decir, va con los números impares cuando son tubos cerrados, ¿verdad? Entonces, y los patrones cambian. Aquí es una cosa así, ¿verdad? Pues tiene un nodo y un antinodo. Y el otro tiene la forma como de un pez, algo así, y hace así y hace así. Entonces aquí tiene un antinodo, un antinodo, un nodo y un nodo. Entonces ahí tiene 2 antinodos y 2 nodos. Entonces hay preguntas que son de eso, ¿verdad? De que usted sepa el patrón y sepa los nodos que tiene y a quién corresponde, si a n igual 1, n igual 3, le podrían dar n igual a 9, una cosa así, ¿verdad? O n igual a 7, pero generalmente usan los primeros 3, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces aquí la notación es primer, segundo y tercer armónico. Y en tubos cerrados o semiabiertos es primer, tercer y quinto armónico.
Bueno. Bueno, este es el material que me faltaba de cubrir del capítulo 17. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, Sí, por qué ese otro va de dos en dos? ¿por qué va de dos en dos? Sí, no es como los demás, digamos, que iban así, iban igual a uno, iban igual a dos, sino que se va uno, tres, cinco. Eh, y eso ya es un detalle, digamos, de la parte matemática, de cómo digamos, digamos, vamos a ver, esto responde a la ecuación directamente, ¿verdad? Es decir, este también puede ser n igual a 1, n igual a 2 y 3, pero entonces la fórmula hay que variarla. O sea, la n depende, cómo usted hace el conteo, depende de la forma que tenga la ecuación. Es como en una suma, como en una serie, digamos, de, digamos, de potencias, ¿verdad? Cuando uno lo ponen ahí a calcular una suma y le dicen que averigüe si converge o diverge, ¿verdad? Eh, la serie puede cambiar, se puede modificar dependiendo de la forma como uno la cuente, o sea, donde comienza a contarla, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente lo de las n's que sean impares es más una propiedad matemática de la ecuación. No tiene tanto que ver con la parte física del problema. Porque aquí yo también podría usar n igual a 1, 2, 3, pero entonces la ecuación hay que variarla un poco, que yo creo que yo se las había dado, ¿verdad? Era n menos 1 o 2n menos 1 entre 4, pero la que le da el libro es nl, perdón, nv entre 4l para tubos semiabiertos, y aquí le da nv entre 2l para tubos que están abiertos, ¿verdad? Eh, pero es decir, no tiene nada que ver que sean impares, es decir, responde más que todo a la parte matemática del problema, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un 2 y por qué un 4? Eso sí, tendría que, hay que meternos más a profundidad, ¿verdad? Para ver esos detalles. Pero, por ejemplo, vea la fórmula aquí, en el libro se la dan. En el Serway le dicen que también la Fn se puede calcular así. 2n menos 1, v entre 4l, así, y no de esta forma. Entonces, si la ponen así, como 2n menos 1 entre v4l, entonces la n sí corre como 1, 2, 3, b. Pero entonces igual, este sería el primer armónico, este sería el tercero. Bueno, es que esta notación es para este caso, ¿verdad? Pero si está así, entonces N1 es el primer armónico, N2 es el segundo armónico, N3 es el tercer armónico. Pero de cualquiera de estas dos formas se puede calcular la frecuencia, ¿verdad? Es decir, con que use esta ya le tiene que funcionar, ¿verdad? Porque ellos le dan las dos opciones. No, pero creo que ya hay como una observación ahí. Ujú. Es que no sabía que por qué eran impares, pero es que ahora que veo las de cerrado, están como cortadas a la mitad, como las vainas. Sí, Ajá, entonces, no están completas. sí, entonces sí, que es como que queda impar ahí la fórmula. Eh, bueno, sí, también, sí, no había visto eso, puede ser que esté relacionado con eso. Ah, sí, También, es que las de la izquierda sí están como completas, aunque están hay dos completas, mitades, sí. digamos. Son simétricas, digamos, en ambos lados. Aquí no, aquí es como que quedaron cortadas, ¿verdad? Sí, esa es otra cosa que también puede verse a eso, ¿verdad? Claro. Quizá estos patrones también se pueden ver en un osciloscopio. Entonces, muy probablemente cuando se pongan en un osciloscopio con la frecuencia correcta, se verán esas figuras, ¿verdad? Esas líneas, perdón. O figuras, les dicen también, se llaman figuras de Lissajous. Y se usa un osciloscopio. En física 3
si tienen que llevar física 3 en el laboratorio, van a usar un osciloscopio, ¿verdad? Para hacer mediciones eléctricas. Pero también se puede usar para esto, ¿verdad? Para estudiar las frecuencias, ¿cómo se llama? Para estudiar la resonancia y eso. Pero sí, por lo que usted dice, también sí, ¿verdad? Se puede ver de la figura, ¿verdad? Bueno, entonces, pues entonces yo quiero pasar al capítulo de temperatura, que es lo que corresponde a esta semana. No lo voy a terminar hoy porque tendría que correr mucho, pero sí que ya nos quede por lo menos caminado para la próxima semana continuarlo. Entonces nosotros ya a partir del tercer quiz empezamos con el material de termodinámica. Entonces hoy vamos de este campo que vamos a iniciar ahora incluye 4 capítulos, ¿verdad? Va del 18 hasta el 22. No, hasta el 21. Sí, son 18, 19, 20, 21. Sí, 4 capítulos. Entonces, ahora entramos a un tema nuevo de la física clásica, que es el de termodinámica. Es una rama de la física, ¿verdad? De mucho interés, sobre todo para los que vayan a ser ingenieros mecánicos, ¿verdad? Les interesa mucho, ¿verdad? Para entender el funcionamiento de los motores, de las máquinas, etc. Y la termodinámica surgió después de que se dio el desarrollo de la revolución industrial. Ustedes saben que la revolución industrial vino acompañada del desarrollo de las máquinas de vapor. Cuando diseñaron esas máquinas, los primeros ingenieros que diseñaron esas máquinas no tenían una teoría, es decir, no había nada escrito en el papel acerca de cómo funciona una máquina, porque esas máquinas que ellos desarrollaron eran totalmente empíricas, es decir, eran derivadas de la experiencia a base de prueba y error. Es decir, ellos comenzaron de muchos años atrás, ¿verdad? En el siglo XV, siglo XVI, ya habían desarrollado dispositivos mecánicos y simplemente hacían que funcionaran por observación, ¿verdad? Pero después de que se desarrollaron la máquina de vapor, después de eso, mucho después, ya en el siglo XVIII, surgió la necesidad de poner todo ese conocimiento en el papel, ¿verdad? Ya los ingenieros de esa época lograron perfeccionar las máquinas de vapor, inclusive apareció la locomotora y aparecieron un montón de cosas nuevas, nuevos dispositivos mecánicos que funcionaban con la fuerza del vapor. Entonces ya ellos se dieron cuenta de que no se podía seguir haciendo cosas empíricas, aunque funcionaban, pero tenía que haber una teoría que fundamentara lo que ellos hacían. Y fue así como surgió la termodinámica, como una necesidad o un intento de explicar el funcionamiento de esas máquinas. ¿Ok? Bien, entonces nosotros aquí en el capítulo 18, que es donde vamos a arrancar con el tema de termodinámica, nos interesa comenzar por un concepto que vamos a utilizar durante todos los 4 capítulos, que es el de temperatura. ¿Okay? Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? La temperatura aquí en ondas, dijimos que la velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura, ¿verdad? Pero necesitamos establecer el concepto de temperatura. O sea, ¿cómo la vamos a medir? Bueno, la vamos a medir utilizando un termómetro, que es lo que hemos usado, digamos, en el laboratorio de química, por ejemplo. Nos dan un termómetro que tiene una columna de mercurio y lo introducimos en las soluciones, en la solución. Entonces, con él medimos la temperatura. Bien, entonces la temperatura, hay una ley en termodinámicas que se llama la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica.
¿ok? Y esa ley la enunciaron para definir el concepto de temperatura. Es decir, esta ley nos dice cómo establecer cuál es el concepto de temperatura. O sirve para definir la temperatura. ¿Ok? Entonces, el enunciado de la ley cero está aquí en el libro, ¿verdad? Lo que dice es que si dos objetos A y B, ¿verdad? Tenemos dos objetos A y B, A y B, están, están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, o bueno, son tres objetos A, B, C, pero si dos de ellos están en equilibrio térmico, ya vamos a ver qué es eso, están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Vamos a explicar qué significa eso. Bueno, en termodinámica, cuando hablamos de equilibrio térmico, nos referimos a que las temperaturas tienen que ser la misma. O sea, cuando ustedes escuchen la palabra equilibrio térmico, implica enseguida que si dos cuerpos están en equilibrio térmico es porque ambos tienen la misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense un sistema en donde yo tengo dos objetos que puede ser que estén en contacto, A y B. ¿Ok? Y entonces, si ambos tienen la misma temperatura, es decir, si A tiene una temperatura T y B tiene una temperatura T, decimos que ambos están en equilibrio térmico. Entonces, la ley cero de la termodinámica lo que busca es que los tres cuerpos, el A, el B y el C, estén simultáneamente en equilibrio térmico. Es decir, que los tres tengan la misma temperatura. Y eso nos garantiza, o la ley garantiza, que de esa manera podemos, digamos, que tener una definición rigurosa de lo que es temperatura. Ahora, ¿cómo la vamos a medir? Obviamente con un instrumento, ¿verdad? Es decir, un termómetro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos tres objetos? Bueno, esos tres objetos puede ser un vaso de precipitados, el objeto A, ¿de acuerdo? El vaso de precipitados contiene agua, que sería, digamos, el objeto B, o en este caso el sistema B, y el C, que sería un termómetro. ¿De acuerdo? Entonces, vean que yo tengo el vaso de precipitados, un beaker por aparte, seco. ¿De acuerdo? Tengo agua en otro recipiente, o tengo agua que la voy a tomar de la tubería, y tengo un termómetro. Todo está por aparte. Son tres sistemas, A, B, C. Ok, entonces cojo el vaso, ¿verdad? El beaker, lo lleno con agua y entonces ya puse en contacto a dos sistemas, A y B. Ok, ¿de acuerdo? Entonces las temperaturas de ambos no son las mismas necesariamente. Es posible que el agua esté a menor temperatura que la temperatura ambiente donde está el beaker, ¿verdad? Que usted tomó. Entonces la idea es que ahora yo voy a colocar el termómetro dentro del agua, ya sea que esta agua se caliente o no, independientemente de lo que sea, yo puedo colocar el termómetro, que es el sistema C, en contacto térmico con los otros dos sistemas, el vaso y el agua. Y a fin de cuentas, cuando yo vea el termómetro, voy a hacer una lectura. El termómetro me da una única lectura, no me da dos ni me da tres. Si ustedes recordarán, no sé si ya tomaron química, con el termómetro uno lo mete dentro del precipitado, dentro de la sustancia, ¿verdad? Y la columna del mercurio comienza a oscilar un poco, ¿verdad? Hasta que, ¿qué pasa? Se estabiliza. Y entonces ahí es que nosotros hacemos la lectura visual del valor de la temperatura. Bueno, ahí estamos, digamos, en ese momento diciendo que los tres cuerpos están en equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque ya el termómetro registró la temperatura de todo el sistema. ¿Ok? Entonces ahí decimos que A está en equilibrio térmico con C,
O sea, el vaso está en equilibrio térmico con el termómetro y el agua está en equilibrio térmico con el termómetro, que sería el sistema B con C. Entonces, por eso el enunciado dice así, vuelvo y lo leo, si los objetos A y B, ¿verdad?, están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, que sería el termómetro, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. ¿Ok? Entonces, la ley cero de la termodinámica, para lo que, es decir, para lo que fue enunciada, es para definir rigurosamente el concepto de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, la temperatura es un número que medimos utilizando un instrumento, que en este caso es el termómetro. ¿Ok? Entonces, la ley cero no le habla acerca de cuál es el valor de la temperatura, es decir, no le dice cuál es la temperatura. Vean que el enunciado en ningún momento dice que la ley me aporta el valor de la temperatura. La ley lo que me asegura, lo que me garantiza, es que si esos tres objetos están en equilibrio térmico, o sea, tienen igualdad de temperaturas, entonces hay un instrumento que me permite hacer la lectura de esa temperatura. Y ese instrumento es un termómetro. ¿Ok? Entonces, por ahí va la idea de la ley cero, ¿no? Entonces, en el caso de los termómetros, bueno, el más conocido es el termómetro que les digo yo, el que se usa en química, ¿verdad? Que es el famoso termómetro, ¿verdad? Que tiene una especie, ¿cómo se dice? Un depósito abajo donde tiene mercurio, ¿verdad? Y entonces cuando el termómetro se coloca donde uno quiere medir la temperatura, lo que va a pasar es que el mercurio se dilata, ¿verdad? Y cuando se dilata, asciende por la columna, por esa columna, por ese capilar súper diminuto del termómetro, y vemos una columna color rojo que va subiendo, ¿verdad? Y que comienza a fluctuar, comienza a variar, ¿verdad? A oscilar hasta que se estabiliza. Y ahí es que uno hace la lectura contra una escala que tiene ya puesta ahí el termómetro, ¿verdad? Entonces vean que los termómetros funcionan haciendo variar una propiedad que se llama la propiedad termométrica del termómetro. ¿Okay? Entonces, hay diferentes tipos de termómetros. ¿De acuerdo? En el caso del termómetro que más conocemos, el que se usa en química, la propiedad termométrica es la expansión térmica. ¿De acuerdo? Cuando el termómetro entra en contacto con agua que está caliente, por ejemplo, o agua que ha sido hervida, enseguida la propiedad termométrica que vemos es que el mercurio se dilata y al dilatarse sube por la columna. Y entonces, gracias a esa propiedad es que podemos hacer la lectura. Ok, entonces, en este caso, en el termómetro de química, la propiedad termométrica es la dilatación y la sustancia termométrica es el mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, todos los termómetros tienen eso, tienen una propiedad termométrica, que es la que varía para poder hacer la lectura, y una sustancia termométrica. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, está el termómetro de resistencia eléctrica. Entonces, ¿cuál es la propiedad termométrica que varía ahí? Bueno, el paso de una corriente eléctrica que pasa a través de una resistencia y eso hace a su vez que entonces algún sensor permita registrar la temperatura. ¿Ok? Pero tiene que pasar una corriente a través de la resistencia para que se registre esa variación. ¿Ok? Y así hay también otros termómetros, ¿verdad? Por ejemplo, está el termómetro de gas a volumen constante, que también tiene una propiedad que varía. Por ejemplo, el termómetro de gas a volumen constante, se tiene un recipiente que tiene una especie como de balón dentro de un
recipiente con algún líquido, puede ser agua, y entonces aquí hay un depósito que tiene mercurio, y aquí hay una manguera que se ajusta, o sea, una manguera que se le pega al depósito con mercurio, y aquí está el gas. Entonces, es volumen constante porque el gas no hay forma de que escape. Es decir, el gas está, lo que hace es salir por aquí como que si fuera un manómetro y actúa sobre el mercurio y aquí la columna de mercurio asciende. Pero la propiedad que variamos aquí es la altura. Entonces, esta columna, esta manguera de este lado, uno la puede bajar o subir. ¿De acuerdo? Se puede mover de manera de que se ajusta la lectura en el, ¿cómo se llama? En el menisco del mercurio, manteniendo el volumen del gas constante. ¿Ok? Y de esa manera registramos una altura y esa altura la usamos para medir la temperatura, usando el hecho de que esto es una presión manométrica, ¿verdad? Recuerden que la presión manométrica es Rho por G por H, ¿verdad? Entonces la altura la conozco, ¿verdad? La puedo variar moviendo esta manguera hacia arriba o hacia abajo y el mercurio es el depósito que está aquí. Entonces de esa manera yo puedo calcular la temperatura variando la altura. ¿Ok? Entonces eso se llama un termómetro de gas a volumen constante. Que es un termómetro bastante fiable. Es decir, es uno de los termómetros que más se ha utilizado para comparar escalas de temperatura, porque las mediciones son bastante reproducibles. Ustedes saben que en ciencias e ingeniería se necesita poder reproducir, ¿verdad? Lo que un laboratorio hace, ¿verdad? De investigación, presenta un resultado de su investigación, tiene que poderse reproducir en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces, hace muchos años estos termómetros de gas a volumen constante se utilizaron para reproducir mediciones de temperatura y son bastante estables, ¿verdad? Son independientes de la naturaleza del gas, de la naturaleza química. Entonces, no importa que aquí haya nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, aire, helio, no importa, ¿verdad? La temperatura bajo ciertas condiciones se puede medir y es bastante fiable. Es decir, es un equipo bastante confiable a la hora de hacer mediciones. Entonces, con el termómetro de gas a volumen constante fue que se estableció la escala de temperaturas, la escala absoluta de temperatura. Pues vamos a ver las escalas de temperatura. Aquí vamos a trabajar con la temperatura en Celsius, TC, que es una escala que está de 0 a 100 grados Celsius. Y este es el símbolo que usamos para referirnos a grados Celsius, ¿verdad? El cambio de la temperatura en Celsius es temperatura final menos temperatura inicial. Y en algunos libros se lo pasan de este lado, el cerito. El Serway creo que no utiliza esa notación, pero en algunos libros se lo pasan de este lado para decirle que se trata de un cambio. Entonces no es lo mismo tener 20 grados Celsius que 20 grados Celsius así. Entonces esto se refiere a una temperatura en un instante dado. Por ejemplo, la temperatura, qué sé yo, a las 10 de la mañana. ¿Okay? Y esto se refiere a un cambio, que pudo ser producto de restar 80 menos 60, por ejemplo. Entonces, pero como les digo, este libro creo que no usa esa anotación, pero si se le encuentra por ahí no es un error, es que lo están interpretando como una variación de temperatura. Okay, esta es la Celsius, la escala que es, digamos, muy utilizada. Y también está la escala Fahrenheit. Fahrenheit, ¿no? Y aquí usamos una F para referirnos a esa escala. Y esa escala va de 32
a 212, si no me equivoco. Mm, Sí, la escala va de 32. El rango de temperaturas es de 32, es como el 0, a 212 Fahrenheit. Ese es el símbolo. Igual, para referirse a un cambio en Fahrenheit, delta F, delta TF, nos estamos refiriendo así a un cambio en la temperatura en la escala Fahrenheit, ¿verdad? Final menos inicial. Y la otra que vamos a usar es la Kelvin. La escala Kelvin es la escala absoluta. Cuando escuchen temperatura en Kelvin, se refiere a la escala absoluta, que es la escala del sistema internacional. Pues en el libro le llaman la escala absoluta de temperatura. La escala absoluta de temperatura. Y que también es la escala, digamos, del sistema internacional. Entonces, esta se le pone, no se le usa nada, el libro no usa notación para esto, pero las unidades de esta T son Kelvin. Pero ojo que yo no le estoy poniendo el cerito. Así que si decimos grados Kelvin, está malísimo, está incorrecto. ¿Por qué? Porque esta escala se le llama absoluta porque es independiente de la naturaleza química de la sustancia en estudio. Por eso se usó el termómetro de gas a volumen constante, porque esta escala, es decir, esta unidad es una unidad con el mismo rango que Joules o que Newton. Entonces, no es correcto ponerle un cerito, y es incorrecto hablar de grados Kelvin. Aquí simplemente decimos que está en Kelvin, y el Kelvin se pone en minúscula. ¿Ok? Entonces, aquí uno escribiría, por ejemplo, 273 Kelvin en minúscula o 273 K mayúscula. Cualquiera de estas dos formas está correcta. Está correcta, pero si ponemos esto 273 y le ponemos 0, eso está mal. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Pero a esta sí se les pone un cerillo. El cerillo lo que indica es que la escala está limitada. Es decir, es una escala que no es del todo, aunque sí sirve para hacer mediciones, pero no tiene la importancia física de la escala absoluta. Por eso le llaman, por eso usan esa palabra absoluta, porque es, digamos, independiente de la variación de un montón de propiedades en un sistema dado. Entonces, si nosotros en ese sistema utilizamos la escala Celsius o la escala Kelvin, es probable que nos den valores distintos. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Pero si usamos la escala Kelvin para dos sistemas distintos, nos tiene que dar la misma temperatura. Por eso decimos que es la escala absoluta. ¿Ok? Y la razón por la que es así es porque así fue diseñada, ¿verdad? Es decir, se hicieron en los años 50, 40 más o menos, se hicieron una serie de experimentos meticulosos, ¿verdad? Donde se utilizó el termómetro de gas a volumen constante y bajo ciertas condiciones, como por ejemplo que se bajaba la presión del gas, todo lo que fuera posible, se comenzaron a hacer mediciones de temperatura. Y las mediciones entre un gas y otro eran muy parecidas, eran casi iguales, utilizando el termómetro de gas a volumen constante. ¿De acuerdo? Entonces eso sirvió para determinar la escala Kelvin o la escala absoluta. Entonces, ahí en el libro le dan una grafiquita de presión, una gráfica donde en ese experimento, en esas mediciones que se hicieron en esa época, en una gráfica de presión versus temperatura, vemos que tenemos tres sustancias. Una así, bueno, aquí hay una gráfica, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces esto puede ser hidrógeno, esto puede ser oxígeno y esto puede ser helio. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿verdad?
Hay tres sustancias distintas. Y resulta que cuando se usa el termómetro de gas a volumen constante y la presión tiende a cero, es decir, se baja mucho la presión, utilizando ese termómetro de gas a volumen constante, ellos se dieron cuenta que diferentes sustancias cortan al eje de la temperatura en el mismo punto. Es decir, cuando se interpola esto, el punto aquí es menos 273.15. Esa es la intersección. ¿Ok? Entonces, esto les sirvió para diseñar, ¿verdad? La escala absoluta de temperatura. Porque cuando esto lo querían hacer con estas escalas, con Celsius y con Fahrenheit, o con cualquier otra escala, porque hay otras, resulta que los valores discrepaban de una sustancia a otra. Es decir, esta recta tenía sus propias características, esta otra también, y no había una relación entre ellas. Es decir, no había forma de correlacionarlas. Pero cuando usaron el termómetro de gas a volumen constante y hicieron que la presión bajara mucho, es decir, que la presión se hiciera lo más pequeña posible, que es lo que le explica ahí en la sección, resulta que estas tres gráficas o estas datas, ¿verdad? Esa data del hidrógeno, de diferentes sustancias, todas, no solo estas tres, sino muchas más, porque probaron con muchas sustancias, ¿verdad? Para ver si el patrón se repetía. Con muchas sustancias, ¿verdad? Se dieron cuenta de que todas cortan en el eje X en el valor de menos 273.15. Y entonces eso les permitió diseñar esa escala que se llama la escala absoluta de temperatura. Por eso se llama absoluta, porque es una escala que es independiente de las propiedades del sistema en estudio. ¿Ok? Y entonces, pues es la escala que se adoptó en el sistema internacional. Y es con la que hoy en día se reportan, digamos, mediciones que se hagan, ¿verdad? En experimento, porque pues es la escala que, la oficial, ¿verdad? Eso no quiere decir que Celsius y Fahrenheit no sirvan. Sí sirven, claro, por supuesto. En el laboratorio usted va a tener un termómetro en la escala Fahrenheit o un termómetro en la escala Celsius y perfectamente puede hacer mediciones. Lo que pasa es que esas escalas están limitadas al sistema en estudio. ¿De acuerdo? Entonces no son fiables para repetir mediciones. En cambio, esta escala sí, la Kelvin sí. Y entonces por ahí va la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que relacionan esas temperaturas? Bueno, la escala Celsius está relacionada con la escala Fahrenheit a través de esta ecuación. T menos 273.15. Ya ustedes saben de dónde salió ese valor, ¿verdad? Es la intersección donde se cortan las tres gráficas o todos los ensayos que se hicieron en esa época, ¿verdad? Siempre interpolan en este valor. ¿Ok? Luego está la temperatura en Fahrenheit. La temperatura en Fahrenheit se puede calcular utilizando esta ecuación. 9 quintos de TC, que es la temperatura en Celsius, ¿verdad? Más 32 grados Fahrenheit. ¿Ok? Esas son las que más se utilizan. Y la otra cosa son los cambios. El cambio de la temperatura en Celsius siempre es igual al cambio de la temperatura en Kelvin. Y esto es igual a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit. Del cambio en la temperatura en Fahrenheit. Entonces, esta me relaciona Celsius con Kelvin. Aquí usualmente no se suele poner K. Digamos, en los libros no lo van a ver así, sino que van a ver la T sola. Cuando hablamos de la T sola nos referimos a la temperatura en, ¿cómo se dice? En Kelvin, ¿verdad? Y vean que no se dice grados Kelvin, sino en Kelvin únicamente. Y esta me relaciona Fahrenheit con Celsius.
Entonces ya tengo cómo pasar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin, etcétera, ¿verdad? Y una para los cambios. Entonces vean que un cambio en Celsius es igual que un cambio en Kelvin. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo que delta C es 20 grados Celsius, delta T, ¿qué sería? El cambio en Kelvin, ¿qué sería? 20K. ¿Ok? Pero si yo quiero el cambio en Fahrenheit, ¿qué sería entonces? Tengo que pasar el 9 quintos, el 9 a multiplicarlo por 20 y dividirlo entre 5 para despejar el cambio en Fahrenheit, ¿verdad? Entonces sería 9 por 20, vamos a hacerlo. 9 por 20 dividido entre 5. 36. 36 Fahrenheit. ¿Okay? Entonces, yo aquí no uso la notación, pero en algunos libros, como les decía ahora, es posible que esto lo vean así. Con el cerillo del otro lado. No es un error de tipografía, sino que le está diciendo que se refiere a los cambios. Y en este no se le pone cero ni adelante ni atrás, ¿verdad? Simplemente es una K mayúscula sola. Entonces vean cómo se escribirían los cambios, ¿verdad? Ok, entonces esas son las ecuaciones que relacionan las escalas de temperatura. Bueno, jóvenes, entonces vamos a quedar aquí. Y entonces, próximo lunes continuaríamos con esto, ¿verdad? Viendo lo de, nos quedan dos temas que son dilatación y el gas ideal, entonces eso lo pasaríamos a ver el lunes y comenzamos a hacer problemas de este capítulo de temperatura. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues quedamos aquí entonces. Profe, yo tenía una pregunta, pero Dígame, no es relacionado con la clase o con el tema. dígame. Entonces, es que, digamos, yo tenía unos reclamos del examen pasado, el quiz pasado, Sí, y, digamos, le envié un correo y un PDF con los reclamos, y entonces quería saber qué pasó. sí, ¿cómo se llama usted? Luis Diego Cruz Aguilar. Que yo le pedí a usted que me los volviera a enviar, ¿verdad? Ajá. Sí, yo los tengo en un PDF, Diego. Es decir, se me perdieron la primera vez que usted los mandó y entonces lo que hice ahora cuando se los volví a pedir, que usted enseguida me mandó el PDF, lo que hice es que lo tengo salvado en la llave mía. Entonces, estoy viendo a ver si me siento hoy en la noche o mañana a revisar esos reclamos, porque tengo varios, como el caso suyo que me han mandado un PDF. Entonces, posiblemente entre hoy o mañana le contesto esos reclamos. Ah, ok, perfecto. Sí, Bueno, pero muchas gracias. no se han perdido, por eso fue que se lo pedí, porque se me había perdido, entonces sí, se me pierde el reclamo y ya entonces después yo sé que al final me van a decir qué pasó con el reclamo, entonces ya el suyo y el de otros los tengo guardados para comenzar a revisarlos. Ujú. Bueno, perfecto. Está bien, Gracias. bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Bueno, jóvenes, entonces quedamos aquí y nos vemos el próximo lunes. Suerte en ese segundo quiz. Sí, profe. Bueno, ok, hasta luego.